No me dieron lugar entre los familiares. Ni siquiera fui mencionada como la madre de la novia. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Rosenda Zamudio. Tengo 67 años y vivo en una colonia humilde de Guadalajara, donde cada madrugada el sonido de las campanas de la iglesia de San Judas Tadeo me despierta para la oración de las 5. Ese martes 15 de marzo, como todos los días desde hace 40 años, me levanté antes que el sol, me puse mi rebozo azul marino, el mismo que mi madre me regaló cuando cumplí 15 años, y me dirigí al pequeño altar que tengo en mi sala. Ahí, bajo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que compramos mi difunto esposo y yo en nuestra luna de miel en Lagos de Moreno, encendí una veladora blanca y abrí mi Biblia en Salmos. Mis manos arrugadas, marcadas por décadas de lavar ropa ajena y planchar hasta altas horas, temblaron ligeramente al pasar las páginas gastadas. Jehová es mi pastor, nada me faltará, murmuré en voz baja. Pero esa mañana las palabras se sentían vacías en mi boca, como si hubieran perdido su poder de consolación, porque en 3 días sería la boda de mi única hija, Patricia Elena, mi Patti, la niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 8 años. Y yo no sabía si realmente era bienvenida en su día más importante. El sobre color marfil había llegado 2 semanas antes, escrito con una caligrafía elegante que no reconocí. Adentro, una invitación dorada con relieves y letras cursivas que anunciaban: Patricia Elena Zamudio Herrera y Rodrigo Cuenca Vázquez tienen el honor de invitarla a celebrar su matrimonio. Mi nombre no aparecía por ningún lado como organizadora, ni siquiera como familia cercana. Solo había una pequeña nota manuscrita al reverso. Mamá, será en el Salón Los Arcos a las 6 p.m. Trata de llegar presentable. P. Trata de llegar presentable. Esas 4 palabras se habían clavado en mi pecho como espinas durante 2 semanas. Me miré en el pequeño espejo del tocador de mi recámara y vi lo mismo de siempre. Una mujer mayor, de rostro cansado pero dignidad intacta, con el cabello canoso recogido en un chongo sencillo, vestida con mi mejor falda negra y mi blusa blanca de algodón que había planchado 3 veces para que se viera impecable. ¿Presentable? Había trabajado 16 horas diarias durante años para que ella pudiera estudiar en escuelas privadas. Me había desvelado cosiendo uniformes de fábrica para pagarle clases de inglés, de computación, de todo lo que ella me pidiera. Vendí mi máquina de coser, la única herencia de mi madre, para costearle la universidad. ¿Y ahora no era lo suficientemente presentable para la boda de mi propia hija? El taxi que tomé desde mi casa en la Colonia Libertad hasta el Salón Los Arcos costó 180 pesos, casi la mitad de mi pensión semanal. Durante el trayecto, mientras veíamos pasar las calles de Guadalajara, la Calzada Independencia, el mercado de San Juan de Dios donde tantas veces llevé a Patti cuando era pequeña, recordé su primera comunión. Tenía 8 años y llevaba un vestido blanco que me costó 2 meses de trabajo extra. Después de la ceremonia en la parroquia, la llevé a comer a un restaurante sencillo cerca de la catedral. Ella pidió pozole, y yo solo un refresco porque no me alcanzaba para 2 platos. La vi comer con tanta alegría, con los ojitos brillando de emoción, que no me importó quedarme con hambre. Cuando sea grande, mami, te voy a dar de comer en los restaurantes más bonitos, me dijo con la boca llena de granos de maíz. Ahora, a los 32 años, se casaba con el hijo de una de las familias más prósperas de León, Guanajuato, y yo llegaba sola a su boda en taxi. Cuando bajé frente al Salón Los Arcos, me quedé paralizada. El lugar era imponente, fachada de cantera rosa, jardines perfectamente podados, coches de lujo estacionados por doquier, BMW, Mercedes-Benz, Audis que costaban más de lo que yo podría ganar en toda mi vida. Había un ejército de meseros vestidos de etiqueta recibiendo a los invitados con copas de champán. Caminé hacia la entrada con mi bolsa negra de vinilo, la única que tenía, aferrada al pecho. El vestido que llevaba era el mismo que usé para la graduación universitaria de Patti hace 8 años.
Había intentado comprarlo en negro en lugar del azul marino original, pero la tintura casera había quedado dispareja, creando un efecto de manchas que esperaba que no se notaran bajo las luces del salón. En la puerta, un joven elegante con una lista en la mano revisaba las invitaciones. Cuando fue mi turno, saqué mi sobre arrugado. «Su nombre, por favor», me dijo sin levantar la vista. «Rosenda Zamudio. Soy la madre de la novia». El chico revisó su lista 1, 2, 3 veces. Frunció el ceño. «Rosenda Zamudio. No la encuentro en la mesa principal». Un momento. Llamó a alguien por radio. Después de unos minutos que se sintieron eternos, se acercó una mujer joven con un portapapeles. «Ah, señora Zamudio. Sí, aquí la tengo anotada. Mesa número 23. Me entregó un pequeño tarjetón con el número y siguió con otros invitados sin más explicaciones. Cuando entré al salón, entendí por qué no había necesitado más explicaciones. La mesa 23 estaba ubicada en el fondo del lugar, detrás de una columna de mármol que bloqueaba completamente la vista del altar donde se celebraría la ceremonia. Era una mesita redonda y pequeña, diferente a las grandes mesas rectangulares del resto del salón, y estaba junto a los botes de basura. No había cartel con mi nombre. No había flores como en las demás mesas. Solo 4 sillas de plástico blanco, el tipo de sillas que se usan para eventos casuales, no para bodas de alta sociedad. Me senté en la que daba un poco más hacia el centro, tratando de ver aunque fuera un pedacito del altar entre los meseros que pasaban cargando charolas. Las otras 3 sillas de mi mesa permanecieron vacías durante toda la ceremonia. Desde donde estaba, apenas podía escuchar las voces del padre Martínez, a quien yo había conocido cuando era seminarista en nuestra parroquia, dirigiendo la ceremonia. Oí cuando pidió que se acercaran los padres de los novios para la bendición. Escuché pasos, pero no pude ver nada. Mi hija se casaba a apenas 20 metros de distancia, y yo podría haber estado en otra ciudad. Cuando terminó la ceremonia religiosa y comenzó la fiesta, los meseros empezaron a servir los platillos. Pasaron por cada mesa con elegantes bandejas de plata, sirviendo lo que parecía ser filete de res con salsa de vino tinto, acompañado de verduras al vapor y papas gratinadas. El aroma era delicioso, y me recordó que no había comido nada desde el desayuno por los nervios. Esperé. Mesa tras mesa fue siendo atendida. Yo seguía esperando. Después de 1 hora, cuando ya todos los invitados habían cenado y brindado con vino importado, un mesero se acercó finalmente a mi mesa, sin mirarme a los ojos, sin sonrisa, sin la cortesía que había mostrado con los demás comensales. Dejó frente a mí un plato de plástico desechable con un trozo de pan seco, sin mantequilla, sin nada, como si fuera una limosna. ¿Y la cena?, le pregunté suavemente. El joven me miró con incomodidad. «Es lo que me dijeron que le trajera, señora. Disculpe». Se fue rápidamente, como si mi presencia lo avergonzara. Yo me quedé ahí, con mi trozo de pan seco, viendo cómo en las demás mesas la gente reía, brindaba, disfrutaba de postres elaborados y café de olla que olía a canela desde la distancia. Tomé el pan con manos temblorosas. No por hambre, sino por la humillación que me carcomía el alma. Este pan representaba todo lo que yo significaba para mi hija. Sobras. Algo que se da por compromiso, sin amor, sin consideración. Fue entonces cuando la vi pasar cerca de mi mesa, radiante en su vestido de encaje marfil bordado con perlas, del brazo de su nuevo esposo. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Esperé una sonrisa, un gesto, un reconocimiento de que existía en su día especial. Pero Patty desvió la mirada rápidamente, como si yo fuera una mancha en su día perfecto. Se inclinó hacia una de sus amigas de la universidad, una muchacha rubia de familia adinerada, y dijo en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara: «Mírala, siempre con esa cara de víctima. Le das la mano y te arruina la boda con sus lamentos de pobre beata». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Pobre beata. ¿Era eso lo que pensaba de la madre que había sacrificado toda su vida por ella? ¿De la mujer que se había arrodillado cada noche durante 30 años, pidiendo a Dios que la bendijera y la protegiera? No supe si me ardió más el pan seco en el estómago vacío
o esa frase en el pecho. Me quedé ahí sentada, en mi silla junto al basurero, sosteniendo mi trozo de pan como si fuera lo último que me quedara en el mundo, porque tal vez lo era. Mientras masticaba aquel pan seco, mi mente se transportó a los días en que Patty era apenas una niña de rizos dorados que corría por nuestra pequeña casa en la colonia Libertad. Recordé cuando tenía 10 años y llegó llorando de la escuela porque las otras niñas se burlaron de sus zapatos remendados. «Mami, quiero zapatos nuevos como los de Fernanda», me suplicó con lágrimas en los ojos. «Los míos están feos y todos se ríen». Esa tarde, después de acostarla, me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada cosiendo uniformes de la fábrica textil donde trabajaba por las tardes. Cada puntada era una oración. «Dios mío, ayúdame a darle lo que necesita». Al día siguiente, caminé hasta el centro de Guadalajara, a la zapatería La Moderna, en la calle Morelos. Y con el dinero que había ahorrado durante 3 meses, le compré sus primeros zapatos escolares nuevos. Cuando se los puse en sus piecitos, sus ojos brillaron como si le hubiera regalado el tesoro más grande del mundo. «Gracias, mami. Eres la mejor mamá de todo Guadalajara», me dijo abrazándome tan fuerte que por un momento olvidé que tendríamos que cenar solo frijoles y tortillas durante las próximas 2 semanas. Pero valió la pena cada peso, cada hora de desvelo, cada comida que me salté. O al menos eso creía entonces. A los 14 años, Patty me pidió clases de inglés porque quería estudiar en una universidad privada. «Todas mis amigas van al Anglo, mamá. Si no aprendo inglés bien, nunca voy a conseguir un buen trabajo». El Instituto Anglo costaba 1,500 pesos mensuales, más de la mitad de lo que ganaba en la fábrica. Me arrodillé esa noche frente a mi altar improvisado y le supliqué a la Virgen de Guadalupe que me diera fuerzas y sabiduría. «Madrecita Santa, tú que eres madre, ayúdame a ser la madre que mi hija necesita». Con las manos juntas y lágrimas corriendo por mis mejillas, prometí trabajar el doble si era necesario. Al día siguiente, busqué trabajo extra. Encontré empleo de madrugada limpiando oficinas en el edificio de telégrafos en el centro histórico. Trabajaba de 5 a 8 de la mañana limpiando. Luego corría a casa para preparar el desayuno de Patty y alistarla para la escuela. Después iba a la fábrica hasta las 5 de la tarde. Y por las noches cosía hasta pasada la medianoche. Dormía 3 horas diarias, pero cada mes puntualmente le pagué sus clases de inglés durante 4 años. Recuerdo que una vez me desmayé en la fábrica por el agotamiento. Doña Carmen, mi supervisora, me preguntó si estaba enferma. «No, doña Carmen, solo cansada. Pero mi hija va a ser alguien importante en la vida». Cuando Patty cumplió 18 años y fue aceptada en la Universidad Panamericana para estudiar Administración de Empresas, lloré de felicidad durante toda la misa del domingo. Durante el rosario en la parroquia de San Judas Tadeo, agradecí a cada misterio. «Gracias, Jesucito, por escuchar a esta madre. Gracias por permitir que mi hija tenga las oportunidades que yo nunca tuve». Pero la colegiatura universitaria costaba 8,000 pesos mensuales, más libros, transporte y gastos personales. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Una noche, mientras Patty dormía, saqué mi máquina de coser Singer, la reliquia que mi madre me había heredado cuando se fue con Dios. Era de las antiguas, de hierro forjado, con pedal. Con esa máquina había aprendido a coser cuando tenía 12 años. Con ella había hecho el vestido de mi boda, los pañales de Patty cuando nació. La llevé a la casa de empeño La Providencia en la calle Hidalgo. Don Alberto, el dueño, un señor mayor de bigote canoso, me miró con pena cuando puse la máquina sobre el mostrador. «¿Está segura, doña Rosenda? Esta máquina vale oro, es de las que ya no se hacen. Mi esposa tenía una igual y la cuidaba como tesoro. Mi hija es mi tesoro más grande, don Alberto. Necesita estudiar para ser alguien en la vida». Me dio 12,000 pesos por la máquina. Con ese dinero pagué su primer semestre completo. Esa noche, cuando llegué a casa sin mi compañera de tantos años, me senté en la sala vacía donde antes estaba la máquina y lloré en silencio, pero no de tristeza, sino pidiendo a Dios que mi sacrificio valiera la pena. «Señor Jesús, tú sabes lo que cuesta a una madre dar todo por un hijo. Bendice este sacrificio y haz que mi Patty sea una mujer de bien».
Durante los 5 años de universidad, trabajé triple turno. Madrugadas limpiando oficinas, tardes en la fábrica textil y noches lavando ropa ajena que recogía por el barrio. Mis manos se volvieron ásperas como lija. Mis rodillas se hincharon de tanto arrodillarme a tallar pisos. Mi espalda se curvó por cargar bolsas pesadas de ropa sucia. Pero cada vez que veía a Patty salir elegante para la universidad con sus libros bajo el brazo, su mochila nueva y su sonrisa brillante, sentía que todo valía la pena. Un día me va a agradecer todo esto, pensaba mientras remojaba mis pies doloridos en agua tibia con sal cada noche. Un sábado de su 5º semestre, Patty llegó a casa muy emocionada. Había conocido a un muchacho en un evento universitario, el hijo de una familia acomodada de León. Se llama Rodrigo Cuenca, mamá. Su familia tiene ranchos y empresas. Es súper educado y guapo. Me emocioné con su emoción. Por fin mi hija tendría la oportunidad de una vida mejor, de no sufrir las carencias que yo había sufrido. Pero una tarde, cuando Rodrigo vino por primera vez a la casa, noté cómo miraba nuestra sala pequeña, nuestros muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura. Patty se veía apenada. Después de que él se fue, me dijo, «Mamá, cuando Rodrigo venga, ¿podrías, no sé, no estar aquí? O por lo menos no salir con el delantal puesto. Sus papás tienen empleadas domésticas y, bueno, no quiero que piense mal de nosotros». Sus palabras me dolieron como bofetadas, pero las justifiqué. «Es normal que quiera causar buena impresión», me dije. «Cuando una se enamora, quiere verse bien frente al novio. Así que cada vez que Rodrigo venía, yo me encerraba en mi recámara o salía a hacer mandados para darles privacidad». Durante su último año de carrera, Patty empezó a cambiar. Ya no me contaba sus cosas, ya no me abrazaba cuando llegaba de la escuela, ya no me decía mi mami linda como cuando era pequeña. Ahora hablaba diferente, usaba palabras que yo no entendía, se vestía con ropa cara que yo no sabía de dónde sacaba. Un día encontré en su cuarto una bolsa de una boutique del centro comercial Galerías. Adentro había una blusa que costaba 2,000 pesos, más de lo que yo ganaba en una semana. Cuando le pregunté de dónde había salido, me respondió con frialdad, «Rodrigo me la regaló. Él sí sabe lo que es tener buen gusto». La frase me partió el corazón. ¿Acaso todo lo que yo le había dado no había sido suficiente? Los zapatos, la ropa, las clases, la universidad, ¿todo mi amor y mis desvelos no demostraban buen gusto? Esa noche me arrodillé frente a mi altar y lloré durante horas. Virgencita de Guadalupe, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé como madre? Le di todo lo que pude y más de lo que tenía. ¿Por qué me mira ahora como si fuera una extraña? Pero seguí orando por ella cada noche, siguiéndola desde la fe incluso cuando sentía que se alejaba de mí. En mis oraciones repetía el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Confiaba en que Dios protegería a mi hija y que algún día entendería el amor que había detrás de cada sacrificio. Cuando se graduó de la universidad, la vi caminar por el estrado con su toga y birrete, y mi corazón se llenó de orgullo. Ahí estaba mi niña, convertida en una profesionista, con un futuro brillante por delante. Lloré de emoción y agradecí a Dios por permitirme ver ese momento. Pero después de la ceremonia, cuando fuimos a tomar fotos, Patty me pidió que me hiciera a un lado. «Mamá, voy a tomar fotos con mis amigos de la universidad. Tú... bueno, mejor espérame en el coche». Me quedé parada ahí, viendo cómo posaba feliz con jóvenes que ni siquiera sabían mi nombre, que nunca habían preguntado quién había pagado sus estudios o cuántas noches había trabajado para que ella pudiera estar ahí. Rodrigo llegó con sus padres elegantemente vestidos. Los señores Cuenca me saludaron con cortesía fría, como se saluda a alguien que está ahí por compromiso pero no por elección. Después se llevaron a Patty y a Rodrigo a celebrar a un restaurante exclusivo de la zona más cara de Guadalajara. A mí nadie me invitó. Regresé sola a la casa en camión urbano, con el vestido azul que había comprado especialmente para su graduación, cargando el ramo de flores que había llevado para felicitarla y que nunca le pude dar porque se fue antes de que pudiera acercarme. Esa noche, sentada en mi sala vacía, me pregunté por primera vez si había cometido un error. Si al darle todo,
Había criado a una hija que no valoraba nada. Si al sacrificar mi propia dignidad, había enseñado a Patty que yo no tenía valor, pero inmediatamente me arrepentí de esos pensamientos. No, Rosenda, me dije, una madre ama sin condiciones, como Dios nos ama a nosotros. Y seguí creyendo que el amor incondicional algún día sería recompensado con gratitud. Seguí esperando el momento en que mi hija me abrazara y me dijera, «Gracias, mami, por todo lo que hiciste por mí». Nunca imaginé que 5 años después estaría sentada en su boda, comiendo pan seco, siendo tratada como un estorbo que había que tolerar pero no celebrar. El pan seco se me atoró en la garganta cuando vi que Patty se dirigía hacia el micrófono para dar su discurso de agradecimiento. Mi corazón se aceleró pensando que quizás, por fin, me mencionaría frente a todos los invitados. Quizás diría algo sobre su madre, sobre los sacrificios, sobre el amor que la había llevado hasta ese momento. «Queridos familiares y amigos», comenzó con voz melodiosa, la misma voz que de niña me decía, «Te amo, mami», cada noche antes de dormir. Hoy es el día más feliz de mi vida, porque he encontrado en Rodrigo no solo a mi esposo, sino a mi compañero de vida. Pausó para mirar hacia la mesa principal donde estaban sentados los señores Cuenca, elegantes en sus trajes de alta costura. La señora Isabela Cuenca llevaba un vestido color champagne que probablemente costaba más que todo lo que yo había gastado en ropa durante los últimos 5 años. «Quiero agradecer especialmente a mis suegros, don Fernando y doña Isabela», continuó Patty, «por recibirme como una hija más en su familia, por su generosidad y por enseñarme lo que significa vivir con clase y distinción». Las palabras me cayeron como gotas de ácido. ¿Enseñarle a vivir con clase? ¿Acaso la clase no era trabajar honradamente, sacrificarse por los hijos, levantarse cada madrugada para cumplir con las responsabilidades? ¿Acaso la distinción no era dar todo de ti por amor sin esperar nada a cambio? Siguió mencionando a las madrinas, a los padrinos, a sus amigas de la universidad. Cada nombre era pronunciado con cariño. Cada persona recibía aplausos y sonrisas. Yo seguía esperando. Mi turno tenía que llegar. Pero nunca llegó. Patty terminó su discurso con un «Gracias a todos los que han hecho posible este momento tan especial», sin mencionar siquiera que tenía una madre, como si hubiera brotado de la tierra por generación espontánea, como si nadie la hubiera cargado en brazos cuando tenía fiebre, como si nadie hubiera velado sus sueños durante 32 años. Los aplausos llenaron el salón mientras ella regresaba a su mesa, radiante y satisfecha. Yo me quedé ahí, invisible, sosteniendo mi migaja de pan como si fuera lo único real en medio de una pesadilla. Necesitaba ir al baño, no por necesidad física, sino porque sentía que me iba a ahogar si seguía respirando el mismo aire que toda esa gente que me ignoraba. Me levanté de mi silla y caminé hacia los sanitarios, pasando entre las mesas donde las personas reían y conversaban animadamente. Nadie me vio pasar. Era como si fuera un fantasma. En el baño, me miré al espejo y vi el rostro de una mujer derrotada. Mis ojos estaban rojos, no de llanto, sino de una tristeza seca que no encontraba alivio en las lágrimas. Me mojé las manos con agua fría y me las puse sobre las mejillas, tratando de refrescar el calor de la humillación que me quemaba por dentro. «Dios mío», susurré mirando mi reflejo, ¿es esto lo que merezco después de una vida entera de amor y sacrificio? ¿Este es el premio por ser una madre entregada? Pero inmediatamente me arrepentí de esos pensamientos. No, Rosenda. Me regañé a mí misma. No puedes dudar de los planes de Dios. Tal vez esto es una prueba. Tal vez Él quiere ver si tu amor por Patty es verdadero incluso cuando duele. Salí del baño con la intención de regresar a mi mesa junto al basurero, pero al pasar cerca del área de preparación de alimentos, escuché voces conocidas. Me detuve detrás de una columna decorativa, sin intención de espiar, pero las voces eran tan claras que era imposible no escuchar. Era Patty y la señora Isabela Cuenca. «¿Ya arreglaron lo del testamento de tu madre?», preguntó la suegra con el tono casual de quien pregunta sobre el clima. Mi sangre se congeló. «¿Testamento? ¿De qué hablaban?» «Sí, ya está todo resuelto», respondió Patty con una risita que no reconocí,
Una risa fría y calculadora. Firmó la semana pasada. Le dije que era un trámite de salud, que necesitaba actualizar sus documentos por la pensión. No tiene idea de que ya todo está a mi nombre. El mundo se tambaleó bajo mis pies. El ruido del salón se volvió distante, como si estuviera escuchando desde el fondo de un pozo. ¿Todo? ¿La casa también? Continuó preguntando la señora Cuenca. Todo. La casa, la pensión mensual, hasta el terreno que heredó de mi abuela. Pobre mujer. Nunca aprendió a leer bien los papeles. Cuando le puse los documentos enfrente, solo vio las letras grandes que decían «Actualización de beneficiarios» y firmó sin hacer preguntas. Recordé esa tarde. Había sido el martes anterior. Patty había llegado a la casa con una carpeta de documentos y una sonrisa dulce que no veía en años. «Mami, necesito que firmes estos papeles para actualizar tu pensión», me había dicho. «Es un trámite nuevo del gobierno. Si no lo haces, pueden suspenderte los pagos». Yo había confiado completamente. Era mi hija, mi propia sangre. ¿Por qué iba a desconfiar? Firmé donde me indicó, 1, 2, 3 veces, sintiendo incluso agradecimiento porque se preocupara por mis asuntos legales. Inteligente muchacha. Escuché que decía la señora Cuenca. ¿Y qué vas a hacer con ella? Bueno, obviamente no puede seguir viviendo en mi casa cuando Rodrigo y yo regresemos de la luna de miel. He estado viendo asilos para adultos mayores en las afueras de la ciudad. Hay uno en Tonalá que no está mal, no es caro. ¿Un asilo? Mi propia hija me estaba planeando meter a un asilo después de robarme todo lo que tenía. La casa donde había criado a Patty, donde cada rincón guardaba recuerdos de su infancia, donde había rezado por ella cada noche durante más de 3 décadas. Perfecto, continuó la suegra. Una mujer como tú necesita liberarse de lastres del pasado. No puedes construir un futuro próspero cargando con ese tipo de responsabilidades. Lastres del pasado. Eso era yo para ellas. Un lastre. Exacto. Además, en el asilo va a estar mejor cuidada. Tendrá compañía de gente de su edad, actividades, atención médica. Es lo mejor para ella también. Mentía con tanta naturalidad, con tanta convicción, que casi parecía que realmente se preocupaba por mi bienestar. Pero yo conocía la verdad. Los asilos públicos de las afueras no eran lugares de cuidado amoroso. Eran depósitos de personas mayores que las familias ya no querían ver. ¿Y no sospecha nada?, preguntó la señora Cuenca. Para nada. La pobre sigue creyendo que soy su niña perfecta. Todavía me deja comida guardada cuando llego tarde y me pregunta si he comido bien. Patty se rió con una carcajada que me desgarró el alma. Es casi tierno lo ingenua que es. Ingenua. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco doloroso. No era ingenuidad, era amor. Era la confianza ciega que una madre tiene en el hijo que crió, alimentó y educó. Era la fe de que el amor incondicional eventualmente generaría amor de vuelta. Pero me había equivocado. Regresé a mi mesa caminando como sonámbula, con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que creí que todos en el salón podrían escucharlo. Me senté en mi silla de plástico y miré el trozo de pan que seguía ahí, esperándome, frío y seco como mi nueva realidad. Todo lo que había trabajado, todo lo que había ahorrado, todo lo que había construido con el sudor de mi frente, se lo había entregado sin saberlo a la misma persona que ahora me veía como un estorbo. La pensión por la que había trabajado 40 años, desde los 15 hasta los 55, limpiando oficinas, cosiendo ropa, cargando bolsas pesadas. La casa que había pagado peso por peso durante 20 años, sacrificando comidas y medicinas para nunca atrasar una mensualidad. El terreno que mi madre me había heredado, la única riqueza que había logrado acumular una familia de trabajadores humildes. Todo perdido con una firma. Miré hacia la mesa principal donde Patty conversaba animadamente con su nuevo esposo y sus suegros. Se veía feliz, liberada, como si acabara de quitarse un peso de encima. Y supongo que así era. Después de 32 años, por fin se había librado de su madre. Dios mío, murmuré en voz tan baja que ni yo misma pude escucharme. ¿Dónde estás? ¿Por qué permites que esto me pase? ¿Qué hice mal para merecer esto?
Por primera vez en décadas, sentí que mis oraciones rebotaban contra el techo del salón sin llegar a ningún lugar. Por primera vez dudé si realmente había alguien escuchando, si realmente había un plan divino detrás de tanto sufrimiento. Tomé mi bolsa de vinilo y busqué el pequeño rosario que siempre llevaba conmigo, el mismo que había pertenecido a mi madre. Mis dedos temblaron al tocar las cuentas gastadas, pero en lugar de encontrar consuelo, sentí un vacío terrible. ¿De qué servía rezar si Dios no impedía que una hija traicionara así a su madre? ¿De qué servía ser buena y sacrificada si al final todos te veían como una tonta que merecía ser engañada? El mariachi comenzó a tocar las mañanitas para celebrar el cumpleaños de uno de los invitados. La música alegre contrastaba dolorosamente con la muerte que yo sentía por dentro. Muerte de mis ilusiones, muerte de mi confianza, muerte de la imagen que tenía de mi propia hija. Me quedé ahí sentada, comiendo migajas y tragando lágrimas, mientras el mundo siguió girando alrededor de mi dolor como si nada hubiera pasado. No recuerdo cuánto tiempo pasé ahí sentada, masticando mecánicamente aquel pan que sabía a cartón y lágrimas. Mi mente daba vueltas tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Era posible que mi propia hija, la niña que había crecido en mis brazos, hubiera planeado robarme con tanta frialdad? El mariachi terminó de tocar y los invitados comenzaron a dispersarse para la sesión de fotos. Fue entonces cuando vi que alguien se acercaba a mi mesa. Era Sofía, mi nieta de 16 años, la hija mayor de mi hijo Roberto que vive en Tijuana y que no pudo venir a la boda por problemas de trabajo. Sofía había venido sola desde la frontera, pagando su propio boleto de autobús porque quería estar presente en la boda de su tía. Siempre había sido la más cariñosa de todos mis nietos, la única que aún me llamaba abuelita linda, y que me mandaba mensajes por WhatsApp preguntando cómo estaba. Abuelita, me dijo con una sonrisa triste, ¿por qué estás sentada aquí tan solita? Te he estado buscando por todo el salón. Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en toda la noche, alguien había notado mi presencia. Alguien se había preocupado por buscarme. Aquí me pusieron, mijita. Le respondí tratando de sonreír, aunque sentía que mi cara se iba a quebrar del esfuerzo. En la mesa 23. Sofía miró alrededor. Notó la ubicación junto a los botes de basura, las sillas de plástico, la ausencia de centro de mesa. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Aquí te sentaron? ¿La abuela de la novia junto a la basura? Su voz subió de tono, indignada. Esto está mal, abuelita. Muy mal. Sin esperarme, tomó mi mano y me ayudó a levantarme. Vamos. Tú vas a sentarte en la mesa principal, donde debes estar. No, mijita, no hagas escándalo, le supliqué. Pero ella ya caminaba decidida hacia donde estaba Patty, posando para fotos con sus amigas de la universidad. «Tía Patricia», gritó Sofía con voz firme que cortó las conversaciones cercanas. «¿Por qué tienes a mi abuelita sentada junto a la basura?» Patty se volteó. Su sonrisa perfecta se congeló al vernos acercarnos. Los fotógrafos bajaron sus cámaras. Las amigas se quedaron en silencio. Varios invitados voltearon a ver qué pasaba. «Sofía, qué gusto verte», dijo Patty con voz controlada, pero pude ver la molestia en sus ojos. «¿De qué hablas?» «Hablo de que mi abuelita, tu mamá», enfatizó estas últimas palabras. «Está sentada en el rincón más olvidado del salón, en sillas de plástico, junto a los botes de basura, mientras tú agradeces a medio mundo, menos a la persona que se partió el lomo para que pudieras llegar hasta aquí». Un murmullo incómodo se extendió entre los presentes. Algunos invitados comenzaron a mirar hacia nuestra dirección con curiosidad. Otros bajaron la vista como si la incomodidad fuera contagiosa. «Sofía, no entiendes la situación», respondió Patty, tratando de mantener la compostura. «Mamá está bien donde está. Ella prefiere lugares tranquilos, ¿verdad, mamá?» Me miró con ojos que parecían suplicar que le siguiera el juego, pero ya no tenía fuerzas para fingir. Ya no tenía ganas de proteger su imagen a costa de mi dignidad. «No», dije con voz clara, más fuerte de lo que yo misma esperaba. «No prefiero estar junto a la basura. No prefiero comer pan seco mientras todos comen filete. No prefiero ser invisible en la boda de mi única hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patty palideció. Sus amigas intercambiaron miradas incómodas.
El fotógrafo aprovechó para revisar su equipo fingiendo no escuchar. Fue entonces cuando apareció Rodrigo, elegante en su smoking negro, con la sonrisa diplomática de alguien acostumbrado a resolver situaciones sociales delicadas. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con tono conciliador. ¿Todo bien? No, todo no está bien, respondió Sofía antes de que alguien más pudiera hablar. Mi abuelita ha sido tratada como una pordiosera en la boda de su propia hija, y yo quiero saber por qué. Rodrigo miró a su esposa buscando explicaciones. Patty se acercó a él y le susurró algo al oído que no pude escuchar, pero que hizo que su expresión cambiara sutilmente. Entiendo la preocupación, dijo Rodrigo dirigiéndose a Sofía con el tono condescendiente que usan los hombres ricos cuando hablan con personas que consideran inferiores. Pero creo que hay un malentendido. Doña Rosenda está ubicada donde está por una razón práctica. Su condición requiere un lugar más discreto. ¿Mi condición? ¿De qué hablaba este hombre? ¿Cuál condición?, preguntó Sofía, con la honestidad brutal de los adolescentes. Rodrigo y Patty intercambiaron una mirada cómplice antes de que él respondiera. Su edad, su situación económica. No queríamos que se sintiera incómoda entre personas de un nivel social diferente. Pensamos que estaría más a gusto en un ambiente más apropiado para ella. La humillación me golpeó como una bofetada. No solo me habían arrinconado físicamente, sino que además justificaban el maltrato como si fuera un favor que me hacían. ¿Nivel social? La voz de Sofía temblaba de indignación. Mi abuelita trabajó toda su vida para darle a tu esposa lo que tiene. Sin ella, tu querida Patty seguiría en la colonia Libertad vendiendo quesadillas en la esquina. «¡Sofía, ya basta!», gritó Patty, perdiendo por primera vez la compostura. Su voz salió chillona, desesperada. «No tienes derecho a venir aquí a arruinar mi boda con tus escenas». «¿Mis escenas? ¿Defender a mi abuelita son escenas?». La discusión había atraído la atención de más invitados. Vi cómo se formaba un círculo alrededor de nosotros, como espectadores de un accidente de tráfico que no pueden evitar mirar. Los señores Cuenca se acercaron con expresiones de alarma. Don Fernando, un hombre corpulento de bigote canoso, se dirigió directamente a mí con tono autoritario. «Señora, creo que sería mejor que se retire. Está causando una situación muy incómoda para todos». ¿Que me retire? ¿De la boda de mi propia hija? Con todo respeto, don Fernando, respondí, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. Soy la madre de la novia. Tengo tanto derecho como cualquiera a estar aquí. Técnicamente sí, intervino la señora Isabela con sonrisa falsa. Pero hay que saber cuándo uno está fuera de lugar. Esta es una celebración elegante, y ciertas actitudes no encajan con el ambiente que hemos creado. Actitudes. Como si pedir respeto básico fuera una actitud inapropiada. ¿Saben qué?, dijo Sofía, sacando su teléfono celular. Voy a subir esto a mis redes sociales. Voy a contar cómo tratan a su madre en su boda perfecta. A ver qué opina la gente de su elegancia. El pánico se dibujó inmediatamente en el rostro de Patty. «No te atrevas. Guarda ese teléfono ahora mismo». «¿O qué? ¿También me vas a sentar junto a la basura?». Rodrigo trató de intervenir con su diplomacia ensayada. «Sofía, entiendo que te preocupes por tu abuela, pero esto es un evento privado. No es apropiado». «¿Saben qué no es apropiado?», lo interrumpió mi nieta. «Robarle a una anciana». «Porque sí, abuelita, yo sé lo del testamento». El mundo se detuvo. Las palabras de Sofía cayeron como bombas en el silencio tenso que nos rodeaba. «¿Cómo que sabes?», preguntó Patty con voz apenas audible. «Porque mi papá es abogado, tía. Y cuando me contaste hace un mes que habías ayudado a la abuelita con unos papeles, algo no me sonó bien. Le pedí que investigara. Roberto, mi hijo mayor, había estado investigando sin que yo supiera». Un rayo de esperanza atravesó la oscuridad de mi desesperación. «Los documentos que le hiciste firmar son fraudulentos», continuó Sofía con voz cada vez más fuerte. «Engañar a un adulto mayor para que firme la transferencia de sus bienes es un delito federal. Mi papá ya tiene copias de todo». Patty se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Rodrigo la sostuvo del brazo mientras su cara se volvía del color de la ceniza. Eso no es cierto», balbuceó.
Yo solo la ayudé con unos trámites de pensión. ¿En serio quieres seguir mintiendo? Sofía mostró su teléfono. Porque tengo aquí la grabación de tu conversación con la señora Cuenca hace una hora, donde confiesan todo el plan. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Sofía había grabado la conversación? ¿Ella también había escuchado esas palabras horribles? Yo estaba en el baño del lado cuando ustedes hablaron, explicó mi nieta mirando fijamente a Patty. Y decidí grabar todo por si acaso. Por suerte lo hice. La señora Isabela palideció tanto que su maquillaje parecía una máscara sobre piel de cera. Don Fernando comenzó a alejarse discretamente, como si quisiera desaparecer de la situación. «Sofía, por favor», suplicó Patty con lágrimas en los ojos que parecían más de pánico que de arrepentimiento. «Soy tu tía. Somos familia». «Exacto. Y la familia no se roba entre sí. La familia no abandona a sus madres en asilos después de quitarles todo lo que tienen». Los invitados que habían estado escuchando comenzaron a murmurar entre ellos. Escuché fragmentos de conversaciones. ¿Es cierto eso del robo? ¡Qué terrible! Pobre señora. ¡Qué vergüenza! Por primera vez en toda la noche, ya no era invisible. Por primera vez, las miradas de compasión estaban dirigidas hacia mí en lugar de hacia la radiante novia. Patty se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas desesperadas. «Mamá, por favor, dile que pare. Dile que esto es un malentendido. Yo nunca te haría daño. Tú lo sabes». Miré a mi hija, a la niña que había criado, alimentado y amado durante más de 3 décadas. Miré sus ojos suplicantes, sus manos temblorosas, su vestido de novia que probablemente había costado más dinero del que yo había visto en años, y por primera vez en mi vida no sentí el impulso automático de protegerla, de mentir por ella, de sacrificar mi propia dignidad para salvar la suya. «Ya no sé qué creer, Patty», le respondí con una calma que me sorprendió. «Ya no sé quién eres». Las palabras que salieron de mi boca me sorprendieron tanto como a todos los demás. «Ya no sé quién eres». Por primera vez en 32 años, había hablado sin pensar primero en proteger los sentimientos de mi hija. Por primera vez, había puesto mi propia verdad antes que su comodidad. Patty retrocedió como si la hubiera abofeteado. Sus lágrimas ya no parecían calculadas ni manipuladoras. Eran de terror puro al darse cuenta de que había perdido el control absoluto que siempre había tenido sobre mí. «Mamá, no digas eso», susurró con voz quebrada. «Soy la misma Patty de siempre, tu niña, tu hija que te ama». Pero yo ya no podía escuchar esas palabras sin sentir náuseas. ¿Amor? ¿Así se manifestaba el amor? ¿Robando, mintiendo, planeando abandonar a quien te dio la vida? Sofía se acercó a mí y puso su brazo alrededor de mis hombros. Su presencia me dio una fuerza que no sabía que aún poseía. «Abuelita», me dijo suavemente, «tienes que decidir qué vas a hacer. Mi papá puede estar aquí mañana mismo con todos los documentos legales, pero necesitas saber que tú quieres pelear». ¿Pelear? Yo nunca había peleado por nada en mi vida. Siempre había sido la que cedía, la que se sacrificaba, la que ponía la otra mejilla como nos enseñó Jesús. Pero de repente entendí que había una diferencia entre el sacrificio amoroso y permitir que te humillen. Miré a mi alrededor. Los invitados nos observaban como si fuéramos un espectáculo, algunos con curiosidad mórbida, otros con incomodidad evidente. El mariachi había dejado de tocar, los meseros se habían detenido con sus bandejas en las manos, hasta los niños habían callado para escuchar. Rodrigo se aclaró la garganta tratando de recuperar el control de la situación. «Creo que todos estamos muy alterados», dijo con voz diplomática. «¿Por qué no discutimos esto en privado? Es la boda de Patricia y...» «No», lo interrumpí con una firmeza que no reconocí en mi propia voz. «Si mi hija puede planear robarme en privado, puede enfrentar las consecuencias en público». Don Fernando se acercó con expresión amenazante. «Señora, está usted haciendo acusaciones muy graves sin pruebas. Podríamos demandarla por difamación». ¿Demandarme? A mí, que no tenía nada más que perder porque ya me habían quitado todo. «Demándenme», respondí mirándolo directamente a los ojos. «Pero primero explíquenle al juez por qué mi hija tiene documentos firmados por mí que yo nunca entendí.
¿Por qué mi casa ya está a su nombre? ¿Y por qué ustedes sabían de todo esto? La señora Isabela comenzó a alejarse nuevamente, pero Sofía la detuvo. No se vaya, señora Cuenca. Usted también está grabada aconsejando cómo deshacerse de mi abuelita. En México eso se llama complicidad en fraude. El pánico en los rostros de toda la familia Cuenca fue evidente. Había estado tan acostumbrada a su arrogancia que verlos asustados me resultaba casi irreal. Patty se acercó a mí una vez más, pero esta vez con desesperación, no con lágrimas manipuladoras. Mamá, por favor, piénsalo bien. Yo solo quería asegurar tu futuro. El asilo que encontré es muy bueno. Vas a estar cuidada. ¿Vas a tener amigas de tu edad? ¿Y mi casa? Le pregunté. ¿La casa donde creciste? ¿Donde te cuidé cuando tenías fiebre? ¿Donde rezaba por ti todas las noches? ¿Esa casa que pagué con 40 años de trabajo? Mamá, entiéndelo. Rodrigo y yo necesitamos construir nuestro patrimonio. Somos jóvenes, tenemos planes, una vida por delante. Tú ya viviste. Ya viví. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad que me quedé sin aire. Como si a los 67 años ya no fuera una persona completa. Como si no mereciera dignidad, respeto o el derecho a un hogar. Fue en ese momento que sentí algo que no había experimentado jamás. Furia. Una furia limpia, justificada, que me subió desde el estómago hasta la cabeza como lava ardiente. ¿Ya viví? Repetí, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado nunca. ¿Ya viví cuando me levantaba a las 4 de la mañana para limpiar oficinas? ¿Ya viví cuando vendí la máquina de coser de mi madre para pagarte la universidad? ¿Ya viví cuando comía frijoles todos los días para que tú pudieras comer carne? Los invitados estaban completamente en silencio. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente escuchaban con la boca abierta. ¿Ya viví cuando me quedé despierta toda la noche cuando tenías neumonía a los 5 años? ¿Ya viví cuando trabajé 3 empleos para comprarte tu primer coche? ¿Ya viví cuando lloré de alegría en tu graduación mientras tú te avergonzabas de que estuviera ahí? Patty palideció más con cada pregunta. Rodrigo trató de tomarla del brazo para alejarla, pero ella parecía petrificada. Tienes razón, continué, sintiendo una liberación extraña y poderosa. Ya viví. Viví sacrificándome por una hija que nunca aprendió a valorar nada. Viví dando amor incondicional a alguien que lo convirtió en una debilidad que podía explotar. Me volteé hacia Sofía, que me miraba con ojos brillantes de orgullo. Mijita, llama a tu papá. Dile que venga mañana mismo. Dile que su madre está lista para recuperar lo que es suyo. El salón estalló en murmullos. Algunos invitados aplaudían discretamente. Otros parecían incómodos por presenciar el colapso de lo que había sido presentado como una boda de ensueño. Patty se lanzó hacia mí en un último intento desesperado. «¡Mamá! ¡No puedes hacerme esto! ¡Soy tu hija! ¡Me amas! Precisamente porque te amo». Le respondí con una tranquilidad que me asombró. Voy a hacer algo que debí hacer hace años. Voy a enseñarte que las acciones tienen consecuencias. Que robar está mal, sin importar a quién le robes. Que mentir está mal, sin importar qué tan conveniente sea la mentira. Me quité el pequeño arrete de perlas que llevaba, el único regalo que Patty me había dado en los últimos 5 años. Un regalo de Día de las Madres que ahora sabía que probablemente había pagado con dinero que ella consideraba que ya era suyo. «Toma», le dije extendiéndole los aretes. «Ya no quiero nada que venga de ti. Nada que esté manchado con mentiras». Los aretes cayeron al suelo con un pequeño ruido metálico que resonó en el silencio del salón. Sofía tomó mi mano. «Vamos, abuelita, te llevo a casa». «No», le dije firmemente. «Ya no hay casa a donde ir, pero sí hay un lugar». Caminamos hacia la salida del salón mientras los invitados nos abrían paso como si fuéramos una procesión. Algunos me miraban con lástima, otros con respeto, unos pocos con incomodidad por haber presenciado la destrucción de una familia. En la puerta, me volteé una última vez. Patty seguía parada en medio del salón, en su vestido de novia de 15,000 pesos, rodeada de lujo y elegancia, pero completamente sola. Rodrigo hablaba urgentemente con sus padres, probablemente calculando cómo minimizar el daño legal y social. «Que Dios te bendiga, hija»,
le dije desde la distancia, y lo dije en serio, y que te enseñe lo que yo no pude enseñarte. Sofía había pedido un Uber. Mientras esperábamos en la banqueta frente al elegante salón, respiré el aire fresco de la noche de Guadalajara. Por primera vez en años, tal vez en décadas, sentí que podía respirar profundamente. ¿A dónde vamos, abuelita? A la iglesia de San Judas Tadeo. Le respondí. El padre Martínez siempre ha dicho que las puertas están abiertas para quien necesite refugio. Durante el trayecto en el auto, saqué mi rosario y comencé a rezar en silencio. Pero no eran oraciones de súplica o desesperación como las que había rezado durante años. Eran oraciones de gratitud. Gracias, Virgencita de Guadalupe, murmuré tocando las cuentas gastadas. Gracias por darme la fuerza que no sabía que tenía. Gracias por mostrarme que tu amor no significa permitir que me humillen. Por primera vez en mi vida adulta, había dicho no. Había defendido mi dignidad. Había elegido mi propio bienestar sin sentir culpa. Y aunque no sabía qué pasaría mañana, aunque no tenía idea de dónde dormiría o cómo seguiría adelante, sentía una paz extraña y hermosa. Era la paz de quien finalmente ha aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino un regalo de Dios que debemos proteger. El auto se detuvo frente a la iglesia. Las puertas estaban cerradas, pero había luz en la rectoría. Sofía tocó el timbre hasta que apareció el padre Martínez en pijama y pantuflas. Rosenda, hijita, me dijo con sorpresa y preocupación. ¿Qué pasó? Padre, le respondí con una sonrisa que me sorprendió. Pasó que por fin aprendí la diferencia entre sacrificio y humillación, y necesito un lugar donde quedarme mientras Dios me enseña qué hacer con esta nueva vida que me está regalando. El padre Martínez me recibió en la rectoría con la bondad que siempre había caracterizado a este hombre de Dios. Me preparó un té de manzanilla y me ofreció el cuarto de huéspedes que normalmente usaba para sacerdotes visitantes. Por primera vez en semanas, dormí en paz, sabiendo que estaba en un lugar sagrado donde nadie podía tocarme con mentiras o manipulaciones. Al día siguiente, Roberto llegó desde Tijuana en el primer vuelo de la mañana. Mi hijo mayor, con sus 40 años y su experiencia como abogado, traía una carpeta llena de documentos y una expresión de determinación que no había visto en él desde que era niño. «Mamá», me dijo abrazándome con fuerza, «perdóname por no haber estado más pendiente. Cuando Sofía me contó todo anoche por teléfono, no pude dormir. He estado revisando todos los papeles desde las 3 de la madrugada». Nos sentamos en la pequeña sala de la rectoría, mientras Roberto extendía documentos sobre la mesa de madera sencilla, donde el padre Martínez rezaba el breviario cada mañana. «Los documentos que Patty te hizo firmar son completamente fraudulentos», me explicó señalando las páginas. Ella presentó esto como actualización de beneficiarios de pensión, pero en realidad es una transferencia total de patrimonio. Engañar a un adulto mayor de esta manera es un delito federal que puede traer hasta 8 años de prisión. 8 años. Mi hija podría ir a prisión por lo que me había hecho. La idea me revolvió el estómago, pero ya no era el mismo malestar de antes. Ya no era el impulso automático de protegerla sin importar qué tan mal hubiera actuado. «¿Qué tenemos que hacer?», le pregunté. «Primero, vamos a la notaría donde se hicieron estos documentos. Tengo contactos ahí que pueden confirmar que hubo engaño en el proceso. Después presentamos una denuncia por fraude y pedimos la reversión inmediata de todas las transferencias». Esa tarde fuimos juntos a la Notaría Pública número 15, ubicada en el Centro Histórico de Guadalajara. El notario, licenciado Hernández, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, nos recibió con nerviosismo evidente. «Señora Zamudio», me dijo sin poder mirarme directamente a los ojos. «Qué gusto verla de nuevo». «¿De nuevo?», preguntó Roberto con tono sospechoso. «¿Cuándo estuvo aquí mi madre?». «Bueno, hace una semana. Vino con su hija para firmar unos documentos. ¿Le explicó usted a mi madre exactamente qué estaba firmando?». El licenciado Hernández se puso visiblemente incómodo. «Su hija me aseguró que usted estaba al tanto de todo, señora Zamudio. Me dijo que habían hablado en casa sobre la transferencia». «Mentira», respondí con firmeza. «Mi hija me dijo que eran papeles de la pensión. Nunca mencionó transferencia de nada». Roberto sacó su grabadora digital. «¿Nos permite grabar esta conversación?».
Durante los siguientes 20 minutos, el notario admitió que Patty había presionado para acelerar el proceso, que había insistido en que yo no necesitaba leer los documentos completos porque ya los habían revisado en casa, y que él había tenido dudas, pero que mi hija había sido muy convincente. Tengo que ser honesto, confesó finalmente. Su hija me ofreció una bonificación extra por agilizar el trámite sin hacer muchas preguntas. Roberto y yo intercambiamos una mirada. No solo había sido engaño, había sido soborno. Al salir de la notaría, mi teléfono sonó. Era Patty. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo con voz temblorosa. «Por favor, ven a la casa. Estoy sola. Rodrigo se fue a León con sus papás». «¿A mi casa o a tu casa?», le pregunté, porque ya no sabía cuál de las dos seguía siendo mía. «A nuestra casa. Mamá, por favor». Roberto me miró. «¿Quieres ir?» «Sí», le respondí. «Pero vienes conmigo». Llegamos a la casa en la colonia Libertad al atardecer. Patty nos esperaba en la sala, ya sin el vestido de novia, vestida con jeans y una blusa sencilla que la hacían verse más joven y vulnerable. Había estado llorando, eso era evidente, pero ya no me provocaba el impulso automático de consolarla. «Mamá», comenzó en cuanto entramos, «sé que estás enojada, pero podemos resolver esto en familia. No necesitamos abogados, ni juicios, ni nada de eso». «¿Resolver qué?», le pregunté. ¿El robo o las mentiras? Se estremeció al escuchar la palabra robo, dicha con tanta claridad. «No fue un robo, mamá. Yo solo quería asegurar nuestro futuro. El tuyo también. El asilo que encontré es muy bueno». «Patty», la interrumpió Roberto. «Deja de mentir. Sabemos del soborno al notario. Sabemos que mamá nunca consintió esto conscientemente. Y sabemos que planeabas quedarte con todo sin darle a ella ni un peso». Mi hija miró a su hermano con una mezcla de miedo y resentimiento. «Tú no entiendes, Roberto. Tú vives en Tijuana. No sabes cómo son las cosas aquí. Mamá está vieja, necesita cuidado. Y yo no puedo». «¿No puedes qué?», le pregunté. «¿No puedes tratarme con respeto? ¿No puedes ser honesta conmigo? ¿No puedes amarme sin robarme?». Patty se lanzó de rodillas frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Te amo, mamá. Te amo más que a nada en el mundo. Todo lo que hice fue por amor». Miré sus manos, tan suaves comparadas con las mías, curtidas por décadas de trabajo. Sus uñas perfectamente arregladas, su piel hidratada con cremas caras. Manos que nunca habían fregado pisos ni lavado ropa ajena. «Patty», le dije con una calma que me sorprendió. «Quítame las manos de encima». Se congeló. Nunca en su vida le había hablado con esa firmeza. «Levántate y siéntate en esa silla». Continué señalando el sillón individual. «Vamos a hablar como adultas». Obedeció con movimientos lentos, como si estuviera en shock. «¿Sabes cuál es la diferencia entre amor y posesión?», le pregunté. «El amor respeta. La posesión controla. El amor protege. La posesión daña. El amor da libertad. La posesión quita opciones». Roberto se sentó a mi lado, silencioso pero presente, dándome la fuerza de su apoyo. «Tú no me amas, Patty. Me posees. O más bien, querías poseerme completamente. Mi casa, mi dinero, mi futuro, mis decisiones, todo bajo tu control». «Eso no es cierto». «¡Silencio!». Mi voz resonó en la sala con una autoridad que nunca había usado con ella. «Por primera vez en tu vida, vas a escuchar sin interrumpir». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me afectaban como antes. Jesús dijo: «Ama a tu prójimo como a ti mismo». ¿Sabes lo que eso significa? Significa que para amar verdaderamente a otro, primero tienes que amarte a ti mismo. Tienes que valorarte, respetarte, cuidarte. Saqué mi rosario del bolsillo y lo sostuve entre mis manos. Durante 32 años creí que amarte significaba desaparecerme. Creí que ser buena madre significaba no tener límites, no tener dignidad propia, no tener derecho a existir más allá de lo que tú necesitaras. Las cuentas del rosario se sentían cálidas entre mis dedos, como si llevaran la energía de todas las oraciones que había rezado por ella. Pero Dios no me puso en esta tierra para ser tu esclava, Patty. Me puso aquí para ser tu madre. Y una madre de verdad enseña valores, pone límites
y no permite que sus hijos se conviertan en personas que roban y mienten. Me levanté de mi lugar y caminé hacia ella. Por primera vez en años, ella tuvo que levantar la cabeza para mirarme. Por eso voy a hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo. Voy a amarte lo suficiente como para dejarte enfrentar las consecuencias de tus actos. Mamá, no. Voy a recuperar mi casa. Voy a recuperar mi dinero. Y tú vas a aprender lo que significa ganarse la vida, honestamente. Saqué de mi bolsa un papel que Roberto había preparado. Esto es una carta de deslinde. Significa que a partir de hoy, ya no soy responsable de tus deudas, de tus problemas, de tus decisiones. Eres una adulta de 32 años y es hora de que actúes como tal. Patty leyó la carta con ojos desorbitados. Mamá, esto significa que vas a dejarme sola. No, mijita. Esto significa que ya no voy a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti misma. Hay una gran diferencia. Me acerqué a ella y puse mi mano sobre su cabeza, como había hecho tantas veces cuando era niña y tenía pesadillas. Te bendigo, Patricia Elena. Te bendigo y te perdono. Pero perdonar no significa olvidar. Y bendecir no significa permitir que me lastimes otra vez. Recité el Salmo 23 en voz baja. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando terminé, me dirigí hacia la puerta. Roberto me siguió. ¿A dónde vas?, me gritó Patty desde la sala. Me volteé una última vez. A vivir mi vida, hija. La vida que Dios me dio y que por fin voy a honrar como se merece. Cerré la puerta tras de mí con una sensación de liberación que no había sentido nunca. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y por fin pudiera llenar mis pulmones de aire fresco. En el taxi de regreso a la iglesia, Roberto me tomó de la mano. Estoy orgulloso de ti, mamá. Papá también lo estaría. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Sí, le dije. Creo que por fin estaría orgulloso de la mujer en que me he convertido. 3 semanas después de la confrontación con Patty, los trámites legales habían avanzado más rápido de lo que Roberto esperaba. El fraude era tan evidente que el juez ordenó la reversión inmediata de todas las transferencias. Mi casa volvía a ser mía, mi pensión volvía a depositarse en mi cuenta, y el terreno que había heredado de mi madre otra vez llevaba mi nombre. Pero algo había cambiado profundamente en mí durante esos días de refugio en la rectoría. No era solo que hubiera recuperado mis bienes materiales, había recuperado algo mucho más valioso, mi propia voz. El padre Martínez me había invitado a participar en el grupo de oración de mujeres que se reunía los martes por la tarde en el salón parroquial. Rosenda me había dicho, tu testimonio puede ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Al principio resistí la idea. ¿Qué podía yo enseñar a otras personas? Toda mi vida había sido una sucesión de errores, de permitir que me pisotearan, de confundir el amor con la sumisión. Pero el padre Martínez insistió con su sabiduría pastoral. Precisamente porque has pasado por el valle de sombra y has salido de él, tienes autoridad para guiar a otras que están perdidas en la oscuridad. Ese primer martes, cuando entré al salón parroquial, me encontré con 12 mujeres de diferentes edades. Estaba Carmen, de 60 años, cuyo hijo adicto le robaba dinero constantemente. María Elena, de 72, que vivía con una nuera que la trataba como sirvienta. Esperanza, de 58, que había descubierto que su esposo tenía otra familia completa en otra ciudad. Todas compartían algo en común. Habían confundido el amor cristiano con la negación de su propia dignidad. Hermanas, les dije después de escuchar sus historias. Durante años creí que Jesús quería que yo fuera una mártir silenciosa, pero he aprendido que Él quiere que seamos discípulas valientes, no víctimas eternas. Abrí mi Biblia en Mateo 10:16. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Fíjense, continué, Jesús no nos dice que seamos solo palomas. También dice que seamos serpientes. Prudentes, sabias. Que sepamos cuándo es tiempo de ser mansos y cuándo es tiempo de ser firmes. Carmen levantó la mano tímidamente. Pero hermana Rosenda, ¿no dice la Biblia que debemos poner la otra mejilla?
Sí, Carmen, pero poner la otra mejilla no significa convertirnos en sacos de box para que otros descarguen su violencia. Significa no devolver mal por mal, pero no significa permitir que el mal continúe. Durante las siguientes semanas, el grupo de oración se convirtió en un espacio de sanación mutua. Las mujeres comenzaron a compartir sus experiencias de abuso emocional, manipulación familiar y abandono. Y yo, quien nunca había hablado en público, me encontré guiando conversaciones sobre límites saludables, perdón sin permisividad y amor propio como mandamiento divino. Una tarde, después de una de nuestras reuniones, el padre Martínez me pidió que me quedara. Rosenda, me dijo, he estado observando cómo has florecido estas semanas. Creo que Dios te está llamando a un ministerio más amplio. ¿Ministerio? La palabra me sonaba demasiado grande para alguien como yo. El arzobispo está iniciando un programa diocesano de apoyo para adultos mayores, víctimas de abuso familiar. Necesitan coordinadoras regionales. Alguien que haya pasado por la experiencia y que tenga la sabiduría espiritual para guiar a otros. La idea me emocionó y me aterrorizó al mismo tiempo. Yo, que durante 67 años había vivido en las sombras, podría tener la oportunidad de ayudar a otras personas a encontrar su propia luz. Pero padre, yo no tengo estudios superiores, no sé de psicología ni de leyes. Tienes algo mejor, hija. Tienes testimonio vivo del poder de Dios para transformar vidas. Esa noche, en mi casa recién recuperada, me arrodillé frente a mi altar y oré como no había orado en años. No súplicas desesperadas, no peticiones lastimeras, sino una conversación íntima con Dios sobre su plan para mi nueva vida. Señor, le dije mientras sostenía mi rosario, si es tu voluntad que yo use mi dolor para sanar el dolor de otros, dame la fortaleza y la sabiduría para hacerlo bien. A la semana siguiente, Roberto vino desde Tijuana para acompañarme a la primera reunión con los representantes diocesanos. En el arzobispado de Guadalajara, nos recibió Monseñor González, un hombre mayor de aspecto bondadoso que había dedicado su vida pastoral al trabajo con familias en crisis. Señora Zamudio, me dijo después de que le conté mi historia, su experiencia es exactamente lo que necesitamos. No alguien que teorice sobre el abuso familiar, sino alguien que lo haya vivido y lo haya superado con fe. Me ofrecieron coordinar 3 parroquias en la zona metropolitana de Guadalajara, con un pequeño salario que me permitiría vivir dignamente sin depender de nadie. Por primera vez en mi vida, iba a recibir dinero por hacer algo que realmente amaba, ayudar a otros. 2 meses después, había establecido grupos de apoyo en las parroquias de San José, Nuestra Señora del Carmen y el Sagrado Corazón. Cada semana, entre 30 y 40 personas asistían a nuestras reuniones. Hombres y mujeres de todas las edades que habían sido víctimas de abuso económico, emocional o abandono por parte de sus propias familias. Una tarde, mientras preparaba el material para la reunión de la semana siguiente, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. ¿Señora Rosenda Zamudio?, preguntó una voz joven y nerviosa. Sí, soy yo. Mi nombre es Ana Lucía Herrera. Soy reportera del periódico El Informador. Me gustaría hacerle una entrevista sobre su trabajo con víctimas de abuso familiar. Mi primera reacción fue negarme. La idea de que mi historia apareciera en el periódico me daba pánico, pero después pensé en todas las mujeres que podrían estar leyendo, sufriendo en silencio, creyendo que no tenían opciones. ¿Para qué es la entrevista?, pregunté. Estamos preparando una serie de reportajes sobre el abuso contra adultos mayores. Su historia y su trabajo actual podrían inspirar a muchas personas a buscar ayuda. Acepté la entrevista con una condición, que fuera en la parroquia de San Judas Tadeo, frente al altar donde había orado durante tantos años pidiendo fuerzas para soportar lo insoportable. El día de la entrevista, la reportera llegó con un fotógrafo, una muchacha joven, de unos 25 años, con una sonrisa amable y ojos inteligentes. «Señora Rosenda», me dijo después de que le conté toda mi historia, ¿no siente resentimiento hacia su hija? La pregunta me hizo reflexionar profundamente antes de responder. «Mire, Ana Lucía», le dije finalmente, «el resentimiento es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera.
Yo perdono a Patty y rezo por ella todas las noches. Pero perdonar no significa olvidar las lecciones aprendidas, y no significa exponerme nuevamente al daño. ¿Han intentado reconciliarse? Ella me ha llamado algunas veces. Dice que quiere hablar, que podemos arreglar las cosas, pero yo ya no necesito arreglar nada con nadie. Mi vida está completa sin tener que mendigar amor de quien no sabe darlo. La entrevista se publicó un domingo en la sección principal del periódico, con una foto mía sonriendo frente al altar de San Judas Tadeo. El titular decía, De víctima a líder, la transformación espiritual de una madre traicionada. Los días siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Mujeres de todo Jalisco me llamaban pidiendo ayuda, compartiendo sus propias historias de abuso familiar, buscando orientación sobre cómo poner límites sin perder la fe. El padre Martínez tuvo que conseguir un salón más grande para nuestras reuniones. De 40 personas, pasamos a más de 80 cada semana. Una noche, después de una reunión particularmente emotiva, donde una mujer de 70 años había compartido cómo sus hijos la habían despojado de su casa, me quedé sola en el templo para agradecer. Dios mío, le dije mirando el crucifijo, ahora entiendo por qué permitiste que pasara por todo ese dolor. No era para castigarme, sino para prepararme, para que pudiera entender el sufrimiento de otros y ser un instrumento de tu sanación. Por primera vez en décadas, sentí que mi vida tenía un propósito que iba más allá de solo sobrevivir. Tenía una misión, una razón divina para despertar cada mañana con alegría en lugar de resignación. Salí del templo esa noche cantando un himno que habíamos entonado durante la reunión. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Dios no había buscado a alguien perfecto para este trabajo. Había elegido a una mujer quebrantada, que había aprendido a sanar sus heridas con fe, y que ahora podía enseñar a otros a hacer lo mismo. Caminé hacia mi casa, bajo las estrellas de Guadalajara, sintiendo por primera vez en mi vida que realmente estaba viviendo la vida que Dios había planeado para mí desde el principio. 1 año y medio después de aquella noche terrible en el Salón Los Arcos, me despierto cada mañana con una sonrisa que brota desde lo más profundo de mi alma. Es viernes, 6 de la mañana, y como todas las madrugadas desde hace décadas, las campanas de San Judas Tadeo me llaman a la oración. Pero ahora camino hacia la iglesia con pasos ligeros, ya no arrastrando el peso de la humillación y el abandono, sino llevando en mi corazón la alegría de quien ha encontrado su verdadero propósito en la vida. Mi casa en la Colonia Libertad luce diferente. He pintado las paredes de amarillo suave, un color que me recuerda la luz del amanecer y la esperanza renovada. En la sala, donde antes solo había muebles viejos testigos de mi soledad, ahora hay fotografías de las mujeres de mis grupos de apoyo, cartas de agradecimiento de personas que han encontrado la fuerza para cambiar sus vidas, y un pequeño altar donde rezo no por supervivencia, sino por sabiduría para seguir siendo instrumento de sanación. En mi mesa del comedor, junto a la Biblia que leo cada mañana, está mi agenda repleta de actividades. Hoy tengo reunión con el grupo de la Parroquia del Sagrado Corazón a las 10, almuerzo con Ana Lucía, la reportera que se ha vuelto una amiga querida, y por la tarde una conferencia en la Universidad de Guadalajara sobre envejecimiento digno y derechos de los adultos mayores. Sí, yo, Rosenda Zamudio, que durante 67 años creí que mi única función en la vida era servir y callar, ahora doy conferencias universitarias. El mundo da vueltas extrañas cuando Dios decide escribir una historia nueva en tu vida. Mientras me preparo el café de olla que tanto me gusta, con canela y piloncillo, como me enseñó mi madre, pienso en todo lo que ha cambiado. Mi programa diocesano ha crecido tanto que ahora coordino 12 parroquias en el área metropolitana de Guadalajara. Tenemos más de 200 personas que asisten regularmente a nuestros grupos de apoyo, y hemos logrado recuperar bienes por más de 3 millones de pesos para adultos mayores víctimas de fraude familiar. Pero más importante que los números son las transformaciones que he visto, como doña Mercedes, de 74 años, que logró sacar a su hijo drogadicto de su casa y ahora vive en paz después de décadas de terror. O don Aurelio, de 80 años, que descubrió que sus nueras le robaban su pensión y encontró la valentía para denunciarlas.
O Carmen, mi querida Carmen del primer grupo, que puso límites con su hijo y ahora tiene una relación sana con él por primera vez en años. Cada historia de liberación me recuerda que mi propio sufrimiento no fue en vano. Fue la escuela donde Dios me preparó para entender el corazón roto de otros y tener las palabras exactas para ayudarlos a sanar. Mi teléfono suena interrumpiendo mis reflexiones matutinas. Es Roberto, que me llama desde Tijuana todas las mañanas antes de irse al trabajo. Buenos días, mamá hermosa. Me dice con la alegría que ahora caracteriza nuestras conversaciones. ¿Cómo amaneció la mujer más valiente de Guadalajara? Muy bien, mijito. ¿Lista para un día más de trabajo? ¿Sabes que estoy orgulloso de ti? Me lo dices todos los días. Le respondo riendo. Y te lo voy a decir todos los días que me queden de vida. Has transformado tu dolor en propósito, mamá. Papá estaría tan orgulloso. Estas conversaciones diarias con Roberto han sanado una herida que no sabía que tenía. Durante años me pregunté si había fallado como madre, por qué Patty me había traicionado tan cruelmente. Pero el amor incondicional y el respeto que Roberto me demuestra cada día me confirma que sí supe criar hijos buenos. Patty eligió su camino, pero esa elección no define mi valor como madre. Después de desayunar, camino hacia la parroquia para la misa de 7. El padre Martínez, que se ha convertido en mi director espiritual y amigo del alma, siempre me salva un lugar en la primera fila, para que las demás mujeres vean tu ejemplo de fe, me dice. Durante la misa, mientras recito las oraciones que he dicho miles de veces, siento una presencia divina que me abraza como una manta tibia. Ya no ruego por fuerza para soportar lo insoportable. Ahora agradezco por la fuerza para transformar lo doloroso en algo hermoso. En el momento de la comunión, cuando recibo la hostia consagrada, siempre hago la misma oración silenciosa. Gracias, Jesús, por mostrarme que mi vida tenía un plan más grande del que yo podía ver. Usa mis heridas cicatrizadas para sanar las heridas abiertas de otros. Después de misa, mientras camino hacia el salón parroquial donde se reúne mi grupo de los viernes, veo una figura familiar esperando en la puerta. Es una mujer joven, de unos 30 años, con los ojos hinchados de llorar. «¿Señora Rosenda?», me pregunta con voz tímida. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte?» Mi nombre es Lucía. Leí su entrevista en el periódico hace unos meses y, bueno, necesito hablar con alguien que me entienda. La invito a sentarse en una de las bancas del pequeño jardín junto al templo. Lucía me cuenta que sus hermanos la han convencido de venderles su casa para ayudarla con las finanzas. Pero ahora ella vive hacinada en un cuarto de servicio mientras ellos disfrutan de la propiedad que era suya. ¿Sabe qué es lo peor, señora Rosenda?, me dice entre lágrimas, que todos me dicen que debería estar agradecida, que qué bueno que mi familia me cuida, pero yo no me siento cuidada, me siento robada. Tomo sus manos entre las mías, estas manos arrugadas que ahora saben que tienen poder para bendecir y sanar. Lucía, mijita, le digo, el primer paso para salir de un hoyo es reconocer que estás en él, y tú acabas de dar ese paso. Pasamos la siguiente hora conversando sobre límites, sobre la diferencia entre ser agradecida y ser sumisa, sobre el derecho que todos tenemos a la dignidad sin importar nuestra edad o circunstancia económica. Cuando Lucía se va, con información sobre abogados especializados y la fecha de nuestra próxima reunión grupal anotada en su teléfono, siento esa satisfacción profunda que me da el trabajo que Dios me ha encomendado. Por la tarde, después de mi conferencia en la universidad, donde estudiantes de trabajo social y psicología escucharon con atención mi testimonio sobre resiliencia y empoderamiento en la tercera edad, regreso a casa cuando el sol comienza a ponerse sobre Guadalajara. Mi vecina, doña Esperanza, me saluda desde su portal. «Rosenda, vinieron a buscarte hace una hora. Una muchacha alta, elegante, dijo que era tu hija. El corazón se me acelera por un momento. Pero ya no es el pánico de antes. Es simplemente la sorpresa de quien no esperaba una visita. ¿Dejó algún recado?» Dijo que iba a esperarte en el parque de la esquina. Camino hacia el pequeño parque donde Patty solía jugar cuando era niña. Ahí está, sentada en la misma banca donde yo me sentaba a vigilarla mientras corría entre los columpios. Pero ya no es la mujer arrogante y manipuladora de la boda. Se ve más delgada, más humilde,
con el cabello menos cuidado y ropa sencilla. Me acerco despacio, sin prisa, con el corazón tranquilo de quien ya no tiene miedo de ningún encuentro. «Hola, mamá», me dice cuando me ve llegar. «Hola, Patty». Nos quedamos en silencio unos minutos, viendo cómo los niños del barrio juegan fútbol en la cancha de cemento. «He estado siguiendo tu trabajo», dice finalmente. «Vi la entrevista en el periódico. Vi que diste una conferencia en la universidad, que tienes un programa en toda la arquidiócesis». Asiento sin decir nada, esperando. ¿Puedo sentarme contigo? Es un parque público, Patty. Puedes sentarte donde gustes. Se sienta en el extremo opuesto de la banca, manteniendo distancia. «Mamá, he venido a pedirte perdón». «Te perdono», le respondo inmediatamente. «Te perdoné hace mucho tiempo». «¿En serio?» «Sí, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes». Veo lágrimas en sus ojos, pero ya no me provocan el impulso de consolarla incondicionalmente. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? La pregunta que durante meses temí escuchar ya no me asusta. Tengo la respuesta clara en mi corazón. «Patty, yo te amo. Te voy a amar hasta el día que me muera. Pero el amor ya no me hace ciega. Si tú quieres una relación conmigo, va a ser una relación entre dos adultas que se respetan mutuamente, con límites claros, con honestidad total y con el entendimiento de que ya no soy la madre que se sacrifica sin condiciones». ¿Qué significa eso? Significa que si quieres llamarme, me da mucho gusto escucharte, pero no voy a prestarte dinero. Si quieres visitarme, eres bienvenida, pero no voy a cuidar tus problemas emocionales o financieros. Si quieres ser mi hija, tienes que aprender a ser la hija de una mujer que se valora a sí misma. Patty llora en silencio durante varios minutos. Cuando para, me mira con ojos que parecen más maduros, más honestos. «No sé si soy capaz de eso, mamá. Toda mi vida he sabido que podía contar contigo sin importar cómo te tratara, y por eso mismo nunca aprendiste a tratarme bien». Le respondo con gentileza pero firmeza. «El amor incondicional mal entendido te hizo daño a ti también, Patty. Te enseñó que podías lastimar sin consecuencias». Se levanta de la banca lentamente. «¿Puedo llamarte de vez en cuando?» «Por supuesto. Pero cuando llames, va a ser para preguntar cómo estoy, no para contarme tus problemas esperando que los resuelva. ¿Y si de verdad cambio? ¿Si aprendo a ser diferente? Entonces vas a tener una madre que te respete y te admire, además de amarte». Se va caminando despacio, volteando hacia atrás un par de veces. Yo me quedo sentada en la banca hasta que se pierde de vista, rezando por ella como hago todas las noches, pero ya no con desesperación sino con esperanza tranquila. Cuando regreso a casa, me siento en mi altar personal y abro mi Biblia en el Salmo 30. «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría». Sí, Dios ha cambiado mi lamento en baile. Ha transformado mi cilicio de víctima en vestidura de alegría y propósito. ¿Alguna vez has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Cómo la fe les ayudó a encontrar la fuerza para cambiar su historia? Cuéntame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, quiero invitarte a un momento de calma y recogimiento. Cada historia nos deja heridas y enseñanzas, y es en la oración donde encontramos el consuelo y la fuerza para seguir adelante. Por eso, ahora te propongo elevar juntos nuestras palabras a Dios, buscando esperanza, paz y un nuevo aliento para el corazón. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor amado, Dios de misericordia y justicia, hoy nos presentamos ante ti con corazones quebrantados, trayendo la historia de nuestra hermana Rosenda como un reflejo de tantas vidas que han sido marcadas por la traición, la humillación y el olvido de aquellos a quienes más amaron. Padre bueno, tú que conoces los secretos más íntimos del alma, tú que escuchas los suspiros silenciosos de una madre en la madrugada, recibe en este momento nuestra oración.
Queremos colocar delante de tu presencia el dolor de tantas madres y abuelas que, como Rosenda, entregaron su juventud, su salud y sus fuerzas para levantar a sus hijos, y que a cambio han recibido desprecio, indiferencia y hasta engaños. Señor Jesús, cuando nuestra hermana fue sentada en una mesa junto a los botes de basura, cuando solo le dieron un pan seco como símbolo de desprecio, tú estabas ahí. Tú, que también fuiste despreciado, rechazado por los tuyos, sin tener dónde recostar la cabeza, comprendiste en silencio sus lágrimas, y aunque los hombres la dejaron de lado, sabemos que en el banquete eterno de tu reino, ella tiene un lugar de honor, reservado desde antes de la fundación del mundo. Padre Celestial, muchas veces nos sentimos como Rosenda, invisibles en medio de multitudes, no reconocidos ni siquiera por quienes más hemos amado. Pero en este momento confesamos con fe que tú nunca nos dejas invisibles. Tu palabra dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Y esa promesa, Señor, la abrazamos hoy con todas nuestras fuerzas. Hoy elevamos un clamor por todas las mujeres que están escuchando esta oración y que se han sentido desechadas por sus propios hijos, menospreciadas por sus familias, o tratadas como una carga en lugar de una bendición. Señor, acaricia sus heridas con tu amor eterno. Hazles saber que no son un estorbo, que no son un peso, sino que son perlas preciosas en tus manos. Dios fiel, tú que transformaste la humillación de Rosenda en fortaleza, te pedimos que también transformes el dolor de cada oyente en un testimonio vivo de tu gracia. Que donde hubo desprecio, nazca dignidad, donde hubo lágrimas, brote esperanza, donde hubo traición, florezca un propósito mayor. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a diferenciar entre sacrificio y humillación, que nunca confundamos el amor con la esclavitud, ni el perdón con la permisividad. Danos la valentía que diste a Rosenda, para levantar la voz con dignidad santa y decir, soy hija de Dios, y mi vida tiene valor. Espíritu Santo, consolador de las almas quebrantadas, entra en las casas donde reina la soledad, entra en las cocinas donde tantas mujeres comen en silencio sus lágrimas, entra en las habitaciones donde los ancianos se sienten olvidados. Sopla con tu ternura y recuérdales que no están solos, que tú mismo preparas para ellos una mesa delante de sus enemigos y los unges con óleo de alegría. Padre, así como levantaste a Rosenda después de la noche oscura en el Salón Los Arcos, levanta también a cada mujer y cada hombre que escucha esta oración. Levántalos del rincón de la vergüenza y llévalos al centro de tu propósito. Levántalos del banco de la desesperanza y siéntalos en la mesa de tu gracia. Levántalos de las cenizas y cúbrelos con vestiduras nuevas de honra y gozo. Señor, perdona a quienes nos han herido. Perdonamos, en tu nombre, a los hijos ingratos, a los familiares que manipulan, a los que engañan y roban. Los ponemos en tus manos, porque solo tú puedes cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Te pedimos que les enseñes lo que nosotros no pudimos enseñarles, que la verdadera riqueza no está en el dinero, ni en los lujos, sino en el amor sincero y en la fidelidad de un corazón limpio. Y también te pedimos, Señor, que fortalezcas a quienes, como Rosenda, han aprendido a decir no desde la fe, porque a veces, Señor, amar también significa poner límites. Amar significa enseñar con firmeza que cada acción tiene consecuencias. Bendice a todas las madres que hoy se levantan con coraje para proteger su dignidad sin dejar de orar por sus hijos. Padre eterno, transforma cada lágrima en semilla de esperanza. Haz que del dolor brote propósito, que de la humillación nazca ministerio, que de la soledad surja compañía verdadera, y que las voces de todas las Rosendas de este mundo sean escuchadas, no como lamentos, sino como cantos de victoria. Gracias, Señor, por recordarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo, que a los 67, a los 70 o a cualquier edad, aún tienes planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza.
Gracias porque nos enseñas que ya no somos víctimas, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, mientras pronunciamos esta oración, imagino a Rosenda y a tantas mujeres como ella, levantando sus rostros hacia el cielo, sintiendo que tú mismo les tomas de la mano y les dices: Hija mía, preciosa eres a mis ojos, yo te formé, yo te sostengo, y nunca te dejaré. Hoy, Señor, hacemos un pacto espiritual contigo. No volveremos a permitir que nadie robe nuestra dignidad. Viviremos con el corazón en alto, con la fe firme y con la certeza de que tú eres nuestro refugio, nuestra herencia y nuestra corona de gloria. Padre, bendice a cada persona que ha escuchado esta historia y esta oración. Si alguna vez se sintieron invisibles, hazles sentir ahora mismo la mirada amorosa de Jesús que dice: Yo te veo, yo te amo, yo estoy contigo, y que cada corazón herido pueda repetir con fe: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y amigo fiel. Amén.